Muy buenas tardes, bienvenidos. Eh, Tenemos un invitado de gran nivel esta noche, el excelentísimo señor doctor Fernando Martínez Pintor, mi colega en la Real Academia Europea de Doctores. El doctor Martínez Pintor es médico especialista en reumatología, doctor en medicina y cirugía. Actualmente dirige el Instituto de Reumatología y Antropología Médica de la Clínica Nuestra Señora del Remei de Barcelona. Es miembro de honor de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, sociedad que fue fundada en 1955. Es presidente fundador del Círculo de Psicosomática y Antropología Médica de Barcelona, miembro de la Academia Suiza de Medicina Psicosomática y Psicosocial y de la Academia Alemana también. Es cofundador del Grupo Iberoamericano de Antropología Médica y es autor de numerosos artículos y publicaciones en prensa especializada y de 3 libros sobre las repercusiones que las emociones y el sufrimiento tienen sobre la enfermedad. Para hacer la transición con el precedente conferenciante, me permito recordar que la última conferencia que tuvo lugar el 19 de septiembre sobre los castillos en la literatura por el doctor Félix Herrera finalizó con una referencia al escritor Franz Kafka, del que se va a hablar hoy. La conferencia del doctor Félix Herrera la encuentran en el web, ya está colgada en YouTube. Este es el tema de hoy, el castillo de Kafka y los factores biopsicosociales. Franz Kafka es este señor. Y si queremos, esta es la escultura que le han dedicado en su ciudad de Praga, que está situada al lado de la sinagoga española, y que idealiza y emblematiza el personaje complicado de Franz Kafka, complicado en su obra y en su vida. Entonces, voy a dejar la palabra al doctor Martínez Pintor, que les va a hablar de esto. Paso la palabra al doctor Fernando Martínez Pintor. Gracias. Bueno, después de estas palabras del doctor Ramón Vidal, nada de lo que yo diga estará a la altura de la presentación que me ha hecho el merecido. Quiero agradecer al doctor Miguel de Rivera y al doctor Ramón Vidal la acogida que nos han dado en esta asociación en la que estamos absolutamente bien. No quisiera, voy a hablar durante un rato de Kafka y de medicina, claro que es algo que yo he dedicado y dedico mi vida. Espero no aburrirles. Si en algún momento tienen alguna pregunta que hacer, estaré encantado de contestar sobre la marcha, porque como hay diapositivas, si hay alguna interrupción, se retoma enseguida. Y bueno, vamos a charlar un rato de la obra de Kafka y su relación con los factores biopsicosociales como factores causantes de enfermedades. Lo primero quería hacer una pequeña... a ver si lo hago bien. Creo que no me estoy dando. Ahora. Está. Perfecto. Lo primero que les he puesto es un mapa del siglo XIX, justo en la época en que nació Franz Kafka. Entonces existía el Imperio Austrohúngaro, que se había conformado
después de una serie de guerras en Europa siempre, y que dio lugar a la unión de dos grandes potencias, que eran Austria y Hungría, y otros 12 países de los que serían hoy en día, que son ya una parte de Italia, Hungría, una parte de Rumanía, Checoslovaquia, efectivamente, la República Checa. Esta época, efectivamente, fue la época de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial no es casual el que yo quisiera hacer dos menciones sobre ella. ¿Por qué? Porque la Revolución Industrial, que nace en esa época, en 1850 aproximadamente, primero en Gran Bretaña y luego se extiende por el resto del continente, marca un tipo de problemática especial, que es la basura tecnológica. La basura tecnológica, que es la contaminación atmosférica de toda la tecnología que nace con la máquina de vapor, con la metalurgia, con la química, con la minería. Me van a permitir, pero he pasado consulta todo el día y tengo cierta dificultad. Se pasa de una visión totalmente agrícola de la Europa a una visión de la sociedad totalmente industrializada, metalúrgica, las máquinas de vapor, y ahí empieza a contaminarse la atmósfera. Luego volveremos a citar la importancia que este concepto tiene, que seguro que muchos de ustedes ya lo están viviendo. ¿En forma de qué? En forma de déficit de vitamina D. Yo soy reumatólogo desde que tenía 27 años y nunca habíamos visto los déficits de vitamina D que vemos hoy. Naturalmente porque las radiaciones ultravioletas que llegan y que facilitan el paso de la provitamina D de la piel a vitamina D es una radiación contaminada que empieza en esa época, a contaminarse la atmósfera. También es verdad que en esa época del Imperio Austrohúngaro se dice que, primero, una gran riqueza económica, pero además una gran riqueza cultural, artística, intelectual, diríamos, globalmente. Pero no todo fue bueno, desgraciadamente, en el siglo XIX. En el siglo XIX hay unos grandísimos pensadores y para ubicarles, para seguir citando la época en la que vivió Kafka, pues por ejemplo les he traído a Virchow. ¿Qué es lo que hizo Virchow? Les recuerdo que en esa época, en el siglo XIX de la que hablamos, que había esta riqueza económica, cultural, artística, y que había ese florecimiento de la cultura y del arte, también hubo una epidemia de cólera, mejor dicho, 5 epidemias de cólera, que mataron a 10 millones de personas en el mundo durante el siglo XIX. Por eso Virchow en Berlín hablaba de que la medicina es una ciencia social, que el médico debe tener una función social, no solo en su despacho, en su gabinete, pasando consulta y recetando fármacos, sino una visión un poco más avanzada de una visión social. Este es un concepto importante. Como detalle anecdótico, fue el primero que dibujó la guía. Todos conocemos las neuronas del cerebro, pero además de las neuronas del cerebro, él observó que había otras células nerviosas a las que llamó glía. De la glía, los españoles tenemos que sentirnos muy orgullosos porque hubo dos españoles, Achúcarro y Río Ortega, que fueron los que visualizaron claramente la neuroglía y es conocido en todo el mundo como la célula de Río Ortega. Pues bien, Virchow habló de la medicina como época social. En Francia estaba nada más y nada menos que Charcot, el César, que llamaban en Francia, en el Hospital de la Pitié, de la Piedad, y tenía allí pacientes de la más alta aristocracia y también los mendigos, porque tenía 1.200 mendigos donde experimentaba. Se dice que fue el primer reumatólogo, realmente fue el primer reumatólogo, probablemente de los mejores neurólogos, pero tuvo un fallo muy importante para nuestra vida profesional hoy, para nuestros pacientes de hoy. Él hablaba de que solo se puede sugestionar a las personas que tienen una personalidad especial. En esa época se le llamaban histéricas. No era un término en absoluto despectivo, de hecho, en 1859
Paul Briquet, en el Hotel Dieu de París, publicaba un tratado que se llama Tratado de la Histeria. En fin, ¿a qué se llamaba histérica? Son un tipo de personalidad ansiosa, con dolores, con manifestaciones musculares, ginecológicas, etc. Pues bien, Charcot decía que solo se podía sugestionar a las pacientes o a los pacientes histéricos. Y tuvo unas disputas severas con alguien que él decía un médico de provincias, que era Verney, Hipólito Verney, nada más y nada menos en Nancy, pero Nancy, que es una ciudad preciosa, no sé si la conocen, para Charcot, Parisien, Nancy era presbyteriano. Decía, este médico de pueblo, que sabrá a quién se puede sugestionar. Pues él decía que se podía sugestionar a todo el mundo. A todo el mundo. De hecho, fueron los años del florecimiento de la hipnosis. Tenía razón Hipólito Verney en Nancy. Todo el mundo es sugestionable, más o menos. Yo puedo un viernes a mediodía decirle a un paciente, no me gusta nada este análisis. Menos mal que mañana voy a comer con un amigo, le comentaré, y el lunes venga a ver, porque no lo veo claro. Eso es una sugestión catastrofista que estoy dando a un paciente y que llamarlo el fin de semana. Aunque luego llegue el lunes y le diga, no, no es nada, esto ha sido una mala interpretación, pues podría no habérmelo dicho. Bien, la capacidad de sugestionar está en todo, en todo. Y Hipólito Verney mantenía enfrente de Charcot, que no era cualquier cosa, enfrentarse a Charcot de la época, pues mantenía que todo el mundo es sugestionable, mientras que Charcot defendía lo contrario. Del año 1885 al año 1886, aquel invierno, tuvo un invitado especial, que era Freud. Freud dijo, nadie ha influido tanto, sí, nadie ha influido tanto en mi vida como Charcot, para que se den cuenta de la envergadura del tema. Pasamos de la época de las sugestiones, Charcot, Verney, a la época del inconsciente. Como saben, a Freud se le relaciona absolutamente con el inconsciente. Dice Peter Watson, que es catedrático de historia en Cambridge, que era muy fácil, que se le puso a huevo a Freud el que creara el concepto de inconsciente. Porque dice Watson que en todas las tertulias se hablaba solo de la ópera de Wagner y del inconsciente. O sea que era un tema que en el siglo XIX estaba en el ambiente general. De hecho, la primera vez que se cita la palabra inconsciente es en un poema de Goethe. En un poema que se llama Canto a la Luna. En España, mientras tanto, ¿qué estaba pasando? Hemos pasado de la época en el siglo XIX de la sugestión de la hipnosis, que seguimos usando a diario nuestras consultas, a la época del inconsciente. Diríamos que hemos mezclado estos dos conceptos para enriquecimiento de la medicina. Y en España, ¿qué había? En España había dos grandísimos. Lluís de Letamendi, catalán, de Barcelona, que realmente era de los primeros antropólogos médicos, de los primeros que decía, yo delante no tengo una neurona ni un aparato digestivo, sino que tengo una persona. Y Esquerdo era de Villajoyosa, en Alicante, que creó incluso teatro donde se representaba todo esto en el siglo XIX. Parece mentira, ¿verdad? Son dos avanzados y dos con una visión antropológica realmente avanzada. Pero ya llegamos a Franz Kafka. Franz Kafka, que efectivamente era judío, nació en 1883, su padre era un vendedor ambulante y se casó con una mujer que tenía su padre una fábrica de cerveza. Era una posición muy adinerada. El padre hablaba checo, la madre hablaba alemán. Él hablaba, naturalmente, hebreo, alemán y checo. Y estudió y se doctoró en la Universidad Carolina de Praga
Pero fíjense, es curioso que en la Universidad Carolina de Praga, que se había creado desde el siglo XIII-XIV, había dos puertas. Una por donde entraban los checos que hablaban checo y otra los checos que hablaban alemán. Bueno, curioso. En 1917, ese doctor trabajó en una compañía de seguros. Realmente se dice que era un hombre. Es un poco como Soren Kierkegaard, el fundador del existencialismo, que así como sus libros son de una profundidad enorme, sin embargo, cuando se ve cómo eran ellos, su personalidad, pues parece que era gente súper divertida, tanto Kierkegaard como Kafka. Y Kafka se dice que tenía ese humor judío tan característico que tiene Woody Allen, por ejemplo, los hermanos Marx, que es un humor sarcástico que también reconozco que me hace gracia realmente. Pues que era un hombre con este humor. Luego sus libros son nada que ver con su personalidad. Supongo bueno, transmitían una imagen que luego por dentro tenían todo el existencialismo real. Pues en 1917 tiene una hemoptisis, que quiere decir que tose sangre, que, claro, como no vi la diapositiva, en 1882 Koch había descubierto el bacilo de Koch, en 1882, que es el bacilo de la tuberculosis. Fíjense como reflexión, en 1882 Koch aísla el bicho. Hasta 1940 no se encuentra la estreptomicina para tratar la tuberculosis. O sea que la tuberculosis estuvo matando gente, bueno, Chopin, etc. Durante muchos años, aunque ya se sabía qué bicho era, no se podía luchar contra él. Pues bien, él tuvo una hemoptisis, que era la primera síntoma de tuberculosis, y en 1917, luego en 1920, una autora checa le pide traducir los libros, porque él escribía en alemán, que era el idioma de su madre. Como dirían los franceses, se hace la fama. ¿Por qué escribía en alemán? Pues el idioma de su madre, evidentemente. Y más legible que el checo. Y más legible también, que eso es un gran tema que muchos de los autores españoles, como Letamendi y Esquerdo, han escrito en castellano y no han tenido la difusión que otros autores escribieron en otras lenguas. Después, en el 20, conoce a esta señora, Medina de Senca, y en 1922 tiene una crisis nerviosa que le obliga a abandonar la compañía de seguros en la que trabajaba y se va a las afueras de Praga con su hermana, pero bueno, ya está dedicado evidentemente. En 1923 se traslada a un balneario donde conoce a una chica de 19 años que dijo que fue el gran amor de su vida, y en 1924 muere de tuberculosis. Esa es la vida de Kafka. Efectivamente, esta es una escultura, como ha puesto el doctor Ramón Vidal. Hay 2 o 3 esculturas por Praga. Esta está al lado de una salida de metro, donde es bastante representativo lo turbulento de su cabeza. Claro, se dice que Kafka no es el padre del existencialismo, porque el padre del existencialismo, como ustedes saben, es Soren Kierkegaard. Aunque hay quien dice, y yo como ostense de origen, que el verdadero fundador del existencialismo es Baltasar Gracián, en su libro El Criticón. Baltasar Gracián, que seguro que saben que Schopenhauer aprendió español para poderle entender bien. Era un jesuita y estuvo proscrito totalmente perdón, estuvo proscrito por los jesuitas, por eso tenía que firmar los libros y todo con el nombre de su hermano. Pues Baltasar Gracián en su obra El Criticón, donde mezcla 2 conceptos con 2 personajes que son divertidísimos. Uno se llama Critilo, que es el sabio, y otro se llama Andrenio. Son las discusiones de la existencia de la vida entre Andrenio y Critilo, el sabio, y el que vive en
en las montañas de una isla. Pues se dice que es el padre del existencialismo, pero bueno, oficialmente, internacionalmente, es Soren Kierkegaard, porque el existencialismo finalmente, ¿qué es? O sea, se dice que Kafka era un existencialista, que por supuesto Kierkegaard, que todo Sartre, Zubiri, Unamuno, todo este grupo importantísimo de existencialistas, ¿qué representan? ¿Qué quiere decir ser existencialista? Pues quiere decir libertad, responsabilidad, subjetividad, intuición. Y que consecuencia de todo eso aparece la angustia vital, que es la esencia del existencialismo. El hecho de ser responsable, subjetivo, libre, te hace sentir sentimientos de culpa, sentimientos de error. Y ese es el concepto del existencialismo. La angustia vital que tiene el hombre porque elige y se siente culpable de sus elecciones. También, evidentemente, Kafka es un existencialista y además uno de los promotores, seguida estuvo Nietzsche, en el que incluyó directamente. También se dice que Kafka, efectivamente, favoreció el expresionismo. El expresionismo, que hay cantidad de pinturas. He traído estas dos, una súper conocida, El Grito, y otra de un español. Aunque yo personalmente creo, se dice que Dalí es expresionista también, pero no lo veo tan claro. He estado mirando y tal, la obra de Dalí, de la que soy un absoluto, además de lo que aprendimos aquí, y no veo tanto expresionismo. Pero bueno, efectivamente, el expresionismo, fíjense las caras de angustia que tiene todo el mundo. Es el existencialismo lo que está de fondo. Es la angustia por la libertad, por la culpa, por el sentimiento de culpa. Sin embargo, sí que me parece que es muy existencialista y muy expresionista la obra de Joaquín Sorolla. Si piensan ustedes en la obra y aún dicen que el pescado es caro, por ejemplo, o Trata de Blancas, que son cuadros de Sorolla de la primera época, son cuadros de una dureza enorme. Y en fin, seguimos. La influencia de Kafka, supongo que ahora hablamos del castillo, ¿no? Como el otro día, como ha dicho muy bien el doctor Ramón Vidal, se habló de los castillos de Kafka. Mi mujer y yo, lamentablemente, no pudimos asistir por temas personales, pero se habló del castillo de Heidelberg. Entonces, Heidelberg es una ciudad muy conocida, alemana, que tiene este castillo tan bonito. Aquí está el río Neckar, que está en una de las orillas, el río desemboca en el Rin. El castillo, aunque le vean ustedes aquí, parece que está destruido. No se bombardeó en la Segunda Guerra Mundial, no le bombardearon porque los generales alemanes, los generales aliados querían quedarse a vivir allí en Heidelberg. Aquí se ve que está así por un rayo que cayó en 1715, pero no se bombardeó por los ejércitos aliados, porque se quedaron a vivir allí. De hecho, Patton, saben que murió como ay, de hecho, Patton murió, entre comillas, en un accidente sospechoso. Se quedó a vivir en Heidelberg, era cazador, iba en su Cadillac y se le echó un camión encima. Sorprendentemente, y hasta en la bibliografía que hay se habla de que el accidente fue más que dudoso, no se investigó. Claro, pues este es el castillo, claro, hay una parte que no se ha podido reconstruir, desde esta es la vista del castillo, pero Heidelberg para el mundo médico tiene una connotación muy especial, que es la escuela de Heidelberg. La escuela ya como tal no existe, porque la escuela la creó von Krell, que es el señor de abajo, en 1927, que es una escuela de medicina donde se potencia el concepto de antropología médica. ¿Y qué es la antropología médica? La antropología médica es una forma de ver la medicina
con la filosofía, con la sociología, con la epigenética, con la biografía, con la historia del paciente, con la genealogía. Esta es la diferencia, esa es el matiz de antropología médica. Antropología médica es esta visión antropológica del ser humano. Filosofía, porque la filosofía estudia la esencia del ser humano. Sociología, porque cómo le afecta el entorno. Biografía, pues la cantidad de pacientes que tenemos que les ha afectado lo que les pasó hombres y mujeres cuando eran jóvenes. La epigenética, cómo se transmite un gen. Todo eso es antropología médica. Quizás sí que el nombre de Creel da nombre a una de las clínicas más importantes de Heidelberg y es una visión antropológica del enfermo que transmite de generación en generación. Pero en la obra del Castillo de Kafka, ¿de qué trata? Realmente, ¿de qué se habla en la obra del Castillo? Pues lo primero es que le pone de nombre un tal señor K, que no sabemos si es el mismo, porque le llama el señor K todo el rato, que llega a un pueblo, que podría ser perfectamente este Castillo de Mirabel, que a los que no lo conozcan está en la orilla derecha del Ebro, a 50-60 kilómetros de la desembocadura, y este señor llega al castillo, perdón, llega al pueblo y le dicen que el conde vive en el castillo, que realmente no es un castillo como lo entendemos nosotros, sino que podría ser la ciudad de la justicia de Barcelona, una serie de edificios donde más o menos se hace toda la administración. Y todo el libro es el hombre en un estado kafkiano, con preguntas absurdas, respuestas absurdas, y realmente es todo extremadamente confuso, abstracto, nadie le da una respuesta correcta. En medicina decimos algunos que cuando uno no puede ser profundo, por lo menos debe ser confuso. Pues esto es lo que le pasa a la obra de Kafka, que es confusa. De hecho, ya saben que murió sin acabarla. Su amigo Max Brock dice que le dijo que quería que el señor K muriera sin llegar nunca al castillo y sí, que por supuesto sin conseguir nada. Hay dos detalles que... Hay dos detalles que me llaman la atención. Uno, que dice el concepto de reglamento, dice en un momento dado. Aquí todos seguimos el reglamento, somos gente sencilla. Cuando el señor K se revela, bueno, pero oiga, yo quiero hablar con el conde y de alguna manera tenéis que seguir el reglamento. No, ya no quiero seguir más el reglamento. Quiero hablar con él y se acaba. Oiga, aquí somos gente sencilla y seguimos el reglamento. Me van a permitir, pero como soy médico, lo extrapolé inconscientemente al protocolo. El protocolo en medicina, a veces vemos pacientes y le hemos hecho radiografías, escáner, tomografía, analítica, le hemos mareado y viene el paciente, pero ¿usted cómo se encuentra? No, no, ya me encuentro bien, pero tengo pendiente una colonoscopia, una mamografía, pero y eso por protocolo. Parece que ante la palabra protocolo todo el mundo se tiene que callar y asumir y ponerse en posición de firme. Gracias a Dios, cada día hay más voces entre colegas míos de que, bueno, lo del protocolo está muy bien para saltárselo cuando corresponde. Pues esa es la obra del Castillo, pero tiene otro detalle importante, que es el concepto de forastero, que repite constantemente. No es el forastero, es que se llama acá, que ha llegado a esta ciudad, a este pueblo. El concepto de forastero se repite incesantemente. De todas formas, leyendo el Castillo de Kafka, me vino a la cabeza el Vuelva usted mañana, que escribió en 1833, el sentido de, no, mire, hoy no le puedo resolver este papel, vuelva usted mañana, déjeme en paz hoy. La verdad es que el artículo de Garra del 33
es más alusivo a la pereza, a que hoy no me apetece, no es tanto a la burocratización, que es la crítica que hace Kafka. La crítica de Kafka es claramente al concepto de forastero y claramente a la burocratización de las sociedades. Este concepto de forastero enlaza directamente con un concepto que, como digo muchas veces, si yo empezara mi carrera profesional ahora, probablemente me dedicaría. Es el concepto de migratología. La migratología tiene que ser una ciencia de algún movimiento en Estados Unidos que ocupe la medicina, la sociología, el derecho, los epidemiólogos, porque el tema de las migraciones es imparable. La sociedad se mueve de un lado a otro y cada día se mueve más. Hay emigrantes y inmigrantes. Estos conceptos parece que a los periodistas se les olvidan, y a todo el mundo es inmigrante. No, no, hay emigrantes y hay inmigrantes. Pero bueno, el periodista, si hay alguno que me esté oyendo, quizás debería tomar nota, ¿no? Porque los inmigrantes, no, no, si hay migrantes se dividen en dos. Emigrantes e inmigrantes. Pues este concepto de migratología es apasionante y tiene un gran futuro. John Guthrie decía que la característica básica que diferencia al ser humano del resto de las especies es que se mueve de un grupo a otro y se reproduce. Y es verdad, el ser humano, la especie humana, se mueve sin parar y se reproduce. Uno se junta con el señor de Suecia y el señor de Noruega con un señor de Chile, y esa es una característica. Y el concepto de bipersonalidad, que es un concepto heidelbergense. ¿En qué sentido? En el que uno es lo que es en función del otro. Un concepto precioso. Es un concepto de Paul Christian, que es el maestro de Fernando Lolas. Uno es lo que es en función del otro. La esencia, luego hablaremos un poco de esto, si no están demasiado aburridos. La esencia de la persona es lo que es por el otro. Con lo cual uno se vuelve un poco rehén de los otros. Uno es o médico, o el conferenciante, o lo que en cada, o el hijo, o el padre, o lo que sea. Y en cada momento juegas un rol determinado del que indudablemente te vuelves rehén. Pues es el concepto de bipersonalidad, que es un concepto realmente bonito. Pero la OMS en un momento dado creó el concepto de factores biopsicosociales, que son los factores, fíjense, son factores sociales, ambientales, culturales que afectan a la salud y al comportamiento de las personas, a la salud de las personas. O sea, el concepto de bipersonalidad, el concepto de migratología y los que vamos a ir extendiendo no son conceptos abstractos, sino que afectan realmente a la salud de las personas. Por eso yo llevo varios años trabajando en este tema, concretamente. Por ejemplo, siguiendo con los factores biopsicosociales, podemos hablar de los agentes patógenos y exposomas. ¿Qué son los exposomas? Las comidas prefabricadas, las vacunas, todo lo que es el ruido. ¿Saben ustedes que España es el segundo país más ruidoso del mundo después de Japón? Esto era antes de la señora Colau. Después de la señora Colau, yo creo que estamos por encima. Y la enfermedad ácida. La enfermedad ácida es un tema que se está silenciando. Es un tema de enorme gravedad. Estoy seguro que en sus entornos conocerán a alguna persona que o tiene o puede tener la enfermedad ácida. ¿Qué es la enfermedad ácida? Es una enfermedad autoinmune. ¿Y por qué está producida? Está producida por las prótesis mamarias. Está producida por las prótesis mamarias. Tenemos en la consulta cantidad de pacientes con sintomatología autoinmune, dolores, inflamaciones, insomnios, dolores de cabeza, erupciones, producidas por las prótesis de mama, que el paciente identifica y que claro, a día de hoy no hay ningún marcador específico que nos diga si la sintomatología del paciente
se debe a la prótesis. Esto aún no lo tenemos, pero sí tenemos ya la certeza de que la prótesis de mama, ¿por qué? Porque yo tengo pacientes que en un arrebato de decir, hasta aquí hemos llegado, se operan, se quitan las prótesis y mejoran espectacularmente. También tenemos la desgracia enorme de que hay pacientes que las prótesis se han anclado tanto que se quedan unos residuos y que no mejoran tanto como sería el estar. Aquí hay una bioética de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una parte del médico y una parte del paciente para tomar la decisión de ponerse unas prótesis. Es muy importante. El paciente, por un lado, el médico tiene una cierta tendencia al paternalismo, pero claro, el paciente consulta Google y lo último que sale es el síndrome Asia o la enfermedad Asia. Lo que sale son los tipos de prótesis que se puede poner y dónde se lo hacen más barato y dónde se lo hacen mejor. Por eso es un tema de información y conocimiento. El paciente tiene la información que obtiene de Internet y el profesional tiene el conocimiento que le debería decir al tanto que hoy está decidido. Se creía que la silicona era un producto inerte y no lo es. No el primer día, pero empieza a soltar algún tipo de moléculas a la sangre, que el organismo las toma como agresivas y reacciona con enfermedades autoinmunes. Por esto, como en tantos casos, la solución aristotélica de deliberación y prudencia. En el año 77 del siglo pasado, se habló por primera vez de la importancia del sufrimiento en forma de soledad y de aislamiento, desesperanza. Fíjense en Rochester, en Estados Unidos. De hecho, se considera a Engel el padre de los factores biopsicosociales como causa. Dijo que el 80% de los pacientes que él tenía en su consulta, es la clínica Mayo, para el 80% de los pacientes que tenían en su consulta tenían trastornos debidos a la soledad o al aislamiento. Lo que hablaba antes el doctor Miguel de Rivera, este tema lo había publicado Pedro Leín Entralgo en castellano y lo había llamado síndrome disempírico, pero estaba en castellano y se quedó reducido, aunque él estuvo en Heidelberg, estuvo reducido a un pequeño círculo y no tuvo la discusión que tuvo el concepto de soledad y desesperanza de Hegel en Rochester, publicado en inglés, lógicamente. Fíjense, la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, por supuesto, para favorecer la salud y la enfermedad, los factores biopsicosociales. La sociedad, la OMS, hablando de oncología, lo mismo, la importancia de los pacientes, de los factores biopsicosociales para el desarrollo del cáncer. Este es un tema de capital importancia que quisiera decir ahora. Cuando hablamos de cómo influyen los factores biopsicosociales, ¿qué queremos decir? Pues queremos decir que hay una ciencia nueva, absolutamente importante, que se llama epigenética. Es un concepto de cierta complicación, pero que me ha parecido interesante, por lo menos, hablar de ello. ¿Qué es epigenética? Epigenética es que el gen que todos llevamos se manifiesta de forma diferente por determinados factores. En Cataluña tenemos uno de los investigadores más potentes en este tema de epigenética, que es el doctor Manel Estelle, que tuve el honor de ser padrino suyo cuando ingresó en nuestra academia. Pues Miguel Estelle, ¿qué demostró? Estudiando gemelos monocigóticos que habían vivido separados, las enfermedades que tenían, el parecido físico, la forma de comportarse era totalmente diferente, a diferencia de los gemelos monocigóticos que habían vivido juntos. Es decir, que los factores ambientales influyen en la palabra clave, en la expresión del gen.
Yo puedo tener un gen de cáncer de colon, pero el gen mío estará más o menos activo en función del entorno. Por eso la importancia de los factores biopsicosociales. Ese es el concepto de epigenética, que es un concepto apasionante, porque claro, nos obliga a una conducta, nos obliga a tener un tipo de vida especial. Voy a pasar esto naturalmente, pero mire, hay muchas veces que en medicina decimos, no, esto no se sabe todavía, tal. No, no es verdad. Hoy se sabe la diapositiva anterior, que le pasó muy rápidamente. Ya se sabe dónde están las alteraciones genéticas, perdón, las alteraciones en la expresión genética que se producen. Ya se sabe. Están naturalmente, bueno, están en el cerebro, una zona que se llama el hipocampo y en otra zona que se llama el núcleo accumbens. Son zonas del cerebro donde se queda grabado una alteración en la expresión. El gen no puede manifestarse como él quiere, sino como le han producido una metilación o una acetilación. Miren este doctor, que es Paco Martínez López, falleció hace poco, hizo su tesis, discípulo de Roc Carballo, de la tradición antropológica española. Fíjense, este es un niño, eso es un trabajo hecho, su tesis doctoral, con 228 niños en una inclusa en Madrid. Primero estaba así, y cuando le pusieron a cada niño, le pusieron una persona que le cuidara, solo que le cuidara, o sea, la alimentación no se modificó, la cunita no se modificó, solo que estuviera pendiente, pasó de la foto de la izquierda a la foto de la derecha. Aquí está la gráfica que hizo con 228 niños, cambiando el peso, la percepción visual, la percepción auditiva, el reconocimiento del otro, la sonrisa del niño, solo con el cariño que le dio una cuidadora, que fue la tesis doctoral de Paco Martínez López, que era un grandísimo médico y muy querido por nosotros. Luego, 20 o 30 años después, se demostró cómo el cuidado materno influía precisamente en la epigenética. Y ahora dirán, ¿y esta chica tan guapa que pinta aquí? Pues esta mujer, que estoy segurísimo, que reconocemos todos, en el invierno de 1944 vivió la salida del ejército de los nazis. Su padre era inglés, su madre en los Países Bajos, y estaban en Holanda en esos días. Y los nazis al irse quemaron todas las cosechas, etcétera, etcétera, y el ejército aliado todavía no había llegado. Vivió una temporada, el invierno del 44, con unas privaciones enormes. De ahí que epigenéticamente tuviera siempre esta constitución, que tuviera permanentemente una ansiedad que la destrozaba, que fumara 3 y 4 paquetes al día de tabaco y que esa vida que luego al final de su vida, como saben, se dedicó a una ONG, pues precisamente por esto. Pero esto es, claro, una vez que uno tiene un trastorno epigenético, pues le pasa lo que decía Dante en el infierno de la Divina Comedia. Abandonar toda esperanza es aquí. Claro, todo esto queda muy bien hasta aquí. Dices, bueno, si te ha tocado la mala suerte de que has tenido una desgracia en tu biografía o tal. Pero claro, ¿saben qué pasa? Que fíjense, en los últimos 4 o 5 años se está publicando que se pasa a los hijos. El sufrimiento se pasa a los hijos. Fíjense, la doctora Raquel de Judá del Monte Sinai de Nueva York lo ha publicado en los descendientes del Holocausto, que ha observado la misma alteración epigenética que en los que fallecieron, en los judíos que fueron
triturados. El segundo es un trabajo hecho en ratas, lo mismo, sometidas a estrés. Y el tercero, que es la Universidad de Zúrich, hablando de cómo los trastornos epigénicos se manifiestan sobre todo en las células terminales, que son las de la reproducción, con lo cual pasan al heredero. Es decir, ya no es solo lo que yo pueda sufrir, sino lo que sufrieron mis padres y lo que yo transmito a mis hijos. Por eso es una visión de la medicina mucho más avanzada, mucho más real. Hoy sabemos todo eso. Hoy esto se sabe. Que podamos actuar o no, hemos de decir que Manel Estelle, por ejemplo, que hoy es el director médico de la Fundación Carreras, trabaja precisamente investigando en ese tipo de cosas. Pero que es un tema importante, esto no se resuelve hoy con un fármaco. Esto es mucho más complejo que todo esto. Como ha marcado nuestros. Por eso publiqué en un momento dado el término de epigenética genealógica, porque ya no es la epigenética lo que a mí me ha marcado mi biografía, sino lo que me ha marcado la biografía de mis padres y de mis abuelos, probablemente. Bueno, no sé si está siendo muy dura. Claro, la pregunta es qué nos hace sufrir. Pues nos hace que seguro que se les ocurre alguna que no está aquí. Si yo tuviera que decir algo, depende mucho de los valores, evidentemente que cada uno tenga. Pero si yo tuviera que decir, en mi experiencia dilatada, si me permiten, después de tantos años, el sentimiento de culpa es el que más nos hace sufrir a todos. El sentimiento de culpa, sentirse culpable, ¿por qué no haría? Porque esto forma parte de mi concepto más puro del existencialismo. ¿Por qué no haría? ¿O por qué hice? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué le hice a mi hijo? El sentimiento de culpa que nos acompaña y que luchamos contra él permanentemente. ¿Y qué es el sufrimiento? Pues el sufrimiento es la pérdida de la sensación de no poder mantenernos en lo que somos. Ese es el concepto de sufrimiento. No tanto la personalidad que dice Paul Christian, que dice Heidegger, sino la percepción de que el statu quo, la forma en la que yo soy, vivo, mi entorno, cuando sospecho que se ve afectado, es cuando aparece el concepto de sufrimiento, que por cierto hoy tenemos marcadores de sufrimiento. Y ahora, bueno, nada, quería mostrarles este Rembrandt. Este Rembrandt, para que ustedes lo disfruten. Como hemos hablado de los Países Bajos, el problema es que este Rembrandt está pintado desde el 2016 por la inteligencia artificial. Y entonces la pregunta que como médico me hago es, ¿será la tecnología un factor biopsicosocial? La inteligencia artificial, todo esto, ¿será un factor, nos estará estresando? Hombre, los oftalmólogos, yo por ejemplo, tengo de lejos, de cerca y una para estudiar, que es media distancia, me dicen. Los otorrinos nunca han visto tanta patología de oído, de trauma acústico, de sonido. Los reumatólogos nos pasamos todo el día atendiendo a pacientes que tienen problemas de mano. Por tal, los influencers, ni les cuento, voy a contarles casos de, pero ¿por qué te duele tanto? No veo nada, la analítica es normal. Pero tú tienes jardín, que hagas algún esfuerzo. No, no, a lo mejor influye que soy influencer. Y entonces estoy todo el día haciendo fotos a todas partes y aumenta. Claro, no estamos hechos para esto. También, evidentemente, psicológicamente nos estamos entregando, tenemos una sociedad híbrida, como se dice en Heidelberg, efectivamente. Porque ahora para ir de aquí a donde queramos ir a cenar, si dices, vamos a cenar así, sin saber la carretera, cómo está, hay mucho tráfico, poco tráfico, irá a llover, al final es el concepto de sociedad híbrida, que es un concepto bonito, que es la especie humana está compartiendo la vida con la tecnología. Cuando tenga que acabar, teniendo razón, es difícil. Claro, este es el concepto de antropoceno, que les decía antes. El antropoceno se dice que es
la época que va desde la revolución industrial, cuando empieza la máquina de vapor y las máquinas y la metalurgia y la mina a crear un ambiente especial en la atmósfera. Ese es el antropoceno. Le dieron el premio Nobel a estos dos señores, que uno es mexicano que trabaja en California y el otro es holandés que trabaja en Alemania. Por este concepto de antropoceno, por cómo se está modificando, esto no es que nos lo inventemos, es que se ha modificado la capa de la atmósfera. La vitamina D es un ejemplo clarísimo, que muchos de ustedes lo habrán vivido. Y a esta época que va desde la revolución industrial hasta ahora se le llama antropoceno. Entonces, claro, si unimos el concepto de antropoceno al concepto de factores biopsicosociales, a lo mejor el resultado es que afecta a la evolución y está produciéndose un deterioro, una decadencia genética progresiva, como decía Jacques Monod del Instituto Pasteur de París, que realmente entre unos conceptos y otros quizás los genes se están deteriorando con la epigenética, con la ayuda epigenética. Así que tenemos que volver a los clásicos: la verdad, la belleza y la bondad, cómo luchar contra el sufrimiento, con el agradecimiento, la ilusión y la cohesión social. Es verdad, esa es la lucha contra el sufrimiento. No la he improvisado ni es mía. Es lo que académicamente se considera. Nada más. Muchísimas gracias. He estado todo el rato moviéndome y otra vez no doy la espalda al doctor Vidal, que he estado un poco pendiente, pero no sabía dónde meter. Si tenéis alguna duda, Muchas gracias por tu conferencia. Además, citando a Gracián, lo bueno es beber, como has dicho. Y bueno, has destacado conceptos muy importantes, ¿no? La migración, ¿no? Claro, las personas migran las enfermedades también, o la inmunidad o la falta de inmunidad, ¿no? O sea, que realmente son... Sí, o sea, el agradecimiento que formes parte con Castillos es mutuo. Estamos muy contentos de que estáis aquí y que des unas charlas tan estupendas, ¿no? Es que paso a consulta normalmente hasta las 5, con lo cual me habría visto 30 o 35 pacientes. Y claro, el otro día veíamos una entrevista, una a Antonio Banderas y otra que le contaban lo que había dicho Antonio Banderas a Laura Pausini. Y los dos decían que cuando tienen una actuación o cantar algo, están 24 horas que no hablan con nadie, que llevan una libreta y que se comunican. Y ahora viviendo en el taxi a mi mujer le digo, pues si es que tendría yo que haber estado 24 horas para poder hablar y ahora sí. No. Aparte de las prótesis, también, igualmente las amalgamas bucales también luego producían problemas porque el metal se desprendía, Claro. problemas reumáticos y yo creo que incluso los tatuajes, porque esta moda de los tatuajes, esto seguro que los absorbe porque tienen alguna patología posterior. Yo lo que digo peor en este tema, soy muy crítico con la prensa en general, y lo que digo peor es que no se diga. Pero claro, hay tantos intereses sobre el tema de las prótesis, el dinero que mueve. O sea, la cantidad de niñas de 15, 30, 25 años que hoy están mirando para poderme pegar el día aquí las clínicas, el cirujano, el anestesista, la prótesis en sí misma, los laboratorios. Claro, es un tema silenciado, pero tenemos muchos ya en la consulta. Y el valor es decirle, mire, no tengo ningún marcador, que de eso debe estar trabajando mucha gente. Un marcador que nos diga, sí, hay un tóxico que está incidiendo. Esa prueba no existe. Existe una enfermedad autoinmune no filiada, no sabemos de qué, pero no sabemos demostrar que para decirle,
Entonces, esto, claro, también es tremendo, porque cuesta un poco, después de la operación, del doctor, las funciones, y a los 5 años, que debería desarrollar una enfermedad autoinmune, pues Una pregunta, doctor. sí. Has hablado de las vacunas. Yo personalmente, a mí me han vacunado hace poco contra el herpes, la primera fase, y al cabo de 2 meses, la próxima semana, la segunda. Me aconsejaron que lo hiciera. ¿Es bueno o no es bueno? Por supuesto que sí, pero es verdad que es un exposoma, como dice Luisa, es un agente externo que entra en el organismo. Lo mismo que la comida prefabricada y todo eso, o el ruido tremendo. Yo soy también un poco crítico con eso, o sea, cuando pasa el camión de recoger los vidrios, bueno, yo digo, pero muy bien, tuve que ir a una conferencia, llegué primero al hotel, me duché y tal, y en el dormitorio oigo el mismo ruido que oigo en Barcelona y digo, es que no es posible. El camión de los vidrios pasó a las 3 o más de la tarde. Bueno, tenía que explicar el trauma acústico y la contaminación ambiental. Esta gente no fue a clase. Les tengo que decir una cosa como detalle importante, hablando de la cohesión social. La OMS ha creado, dentro de la Organización Mundial de la Salud, un departamento de cohesión social, que es un concepto que se relaciona directamente con el de migranología. Y uno de los directivos es el doctor Fernando Bolas, que ha salido en algunas fotos de Jaime López. Pues el concepto de cohesión social, diferenciar la soledad con el aislamiento, por ejemplo, con migranología también es un tema apasionante. Yo tengo una facilidad de enrollo enorme porque tengo una ventaja y es que me gusta mucho lo que hago. Antes que habían hablado del doctor Espier, creo que estaba estudiando, lleva que ya murió a los 37 años. Yo que estaba estudiando porque había vivido hasta los 37 años, creo que tenía... Seguro, bueno, Manuel Estellés, cualquier libro que cojas de genética, de donde sea, en la bibliografía y la fila, es que el trabajo fue brutal, y ya es un trabajo que tiene 10 o 15 años. Demostrar en un grupo de 50 gemelos monocigóticos de todo el mundo, cómo se diferenciaban si no vivían juntos, es que eso es fascinante. Es que eso acaba con todos los conceptos que teníamos. O sea, que son más importantes los factores biopsicosociales ambientales que los factores genéticos, que modifican la expresión del gen. Sí, ¿no? Además, menos preparados, comían diferente, o sea que seguramente la alimentación era un factor determinante del... Sí, Solamente de algún... La maladie de Charcot Oui. se oye cada vez más antes que no se determina general Es una enfermedad neurodegenerativa. hoy en día ya hablar. Bueno, Charcot es un... No había tantas personas que hacen. sí, bueno, Charcot, comentaba antes, se dice que fue el primer reumatólogo. Hay bastantes enfermedades reumatológicas descritas por Charcot. Pero tuvo aquel error de creerse que solo sugestionaba o hipnotizaba a una personalidad arquetípica. Y Nancy, conoce Nancy, que conoce Nancy, la ciudad. Sí, la ciudad de Madrid. Es una ciudad preciosa. Berlín estudió en Estrasburgo, pero se trasladó a Nancy porque los alemanes se anexionaron Estrasburgo y él prefirió irse a Nancy y le llamaba ese medicucho de pueblo. Buenísimo. Y se había quitado él, Berlín, se había quitado, quería tanto la hipnosis, porque un amigo suyo, compañero de Estrasburgo,
le había quitado un ataque de ciática, después de muchos fármacos no se le quitaba, y un amigo suyo de Estrasburgo con hipnosis. Hablando de Kafka, Ujú. ¿qué síndrome psiquiátrico tenía? Porque como escribía bien estas cosas tan raras, decía su vida era tan rara, ¿se ha estudiado? No he leído nada al respecto. Vale, vale. No, pero es muy buena la pregunta. Algo tenía que hacer. Es que antes de mirar la conferencia me estaba mirando la literatura que Claro. tenía de Kafka. Mi marido era médico y era un humanista, como sois vosotros. Y he mirado los libros de Kafka, que no me he podido acabar ninguno de los que sé en casa. Y yo digo, está como una cámara, pensando. Vamos, pero ya como me que le pone por la de pulido, amable, divertido, y sin embargo no lo escribiría. Es como un incoherencia tan enorme. Sí, tiene una frase también que se me quedó. Dice, está muy serio el señor K, y se acerca a un señor y le dice, ¿qué hace usted? Me iba al castillo. Y dice, no le gusta. ¿Por qué me dice que no me gusta? Sí me gusta. ¿Por qué no me va a gustar? ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, ¿por qué no me gusta? Sí, es todo elucubraciones existencialistas que te llevan a la angustia, a la culpa, a todo. ¿Algún comentario más? Pues muchísimas gracias. Un placer, amor. He visto un pequeño drink. No saques un sonido que me lo voy a beber todo. Muy interesante. Vinieran todos los contenedores. Y después de las cosas que creen, si